Buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto, un honor poder compartir con ustedes un espacio más de actividad. Siempre agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos da de poder encontrarnos un día más y compartir estas actividades para que ustedes vayan afianzando sus conocimientos. Hoy vamos a tratar dentro del área de historia, ¿sí? Un tema bastante importante y fundamental. Antes también de iniciar, les hago un llamado a cada uno de ustedes a que estemos dispuestos a aprender, estemos dispuestos a que ese conocimiento llegue hacia ustedes y ustedes lo puedan asimilar de la mejor manera. Vamos a compartir pantalla sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y sin duda alguna, el tema de historia del día de hoy es acerca de este tema tan fundamental, ¿sí? Que es el indigenismo. Yo les agradezco por el esfuerzo que ustedes hacen de estar aquí presente, por ese esfuerzo que tanto hace papá y mamá de, de prestarles a ustedes los medios fundamentales para una educación de calidad y calidez. Es por ello que hablar del indigenismo es un tema que no se lo puede tratar o que no es reciente, ¿sí? Sino que trasciende a través del tiempo hablar del indigenismo. Podemos hablar desde una época muy antigua, desde la colonización, ¿sí? Desde cuando vinieron la conquista española. Desde ese entonces podemos tratar acerca de lo que es el indigenismo. Como, como objetivo de aprendizaje tenemos que los estudiantes comprenderán que Ecuador es parte de un mundo megadiverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado de una sociedad humana más justa, equitativa, mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. ¿Cuán fundamental es el objetivo de aprendizaje en cada una de las actividades que vayamos realizando? Porque en ella enfatiza lo que queremos lograr y lo que queremos transmitir en cada tema de estudio, que es lo fundamental. Yo sí los invito a cada uno de ustedes que si tienen alguna pregunta, alguna duda, siempre se animen a hacer la crítica constructiva, porque recuerden que son ustedes los portadores, los portavoces, sí, son ustedes el pilar fundamental de la educación, ya que en este caso el docente solo nos convertimos en un papel secundario, sí, ustedes son los protagonistas. Ya el docente es la persona guía, la persona que te conduce, más sin embargo el estudiante es el protagonista de la clase. Un poco introduciéndonos a qué es el indigenismo, ¿sí? ¿Sabías que el indigenismo es una corriente de pensamiento que tiene como objeto la valoración de las culturas? Vean qué fundamental es estudiar el indigenismo, ¿sí? La valoración de las culturas indígenas en el continente americano y la crítica a la situación de segregación a que han sido forzados históricamente los pueblos originarios. A ver, estimados estudiantes, hablar del indigenismo es hablar de tiempos pasados, es hablar de historia, es hablar de hechos fundamentales históricos que han marcado un antes y un después en la sociedad. Recordemos que esta parte, este sector social del indigenismo, antiguamente y actualmente está viviendo momentos difíciles. Es por eso que ellos luchan por la igualdad, luchan por la justicia, por el respeto a los valores, por el respeto a la naturaleza, por el respeto a la vida. Entonces, cuán fundamental es respetar una ideología, una creencia, un dialecto que, que sin duda alguna nosotros provenimos del mestizaje. Entonces debemos primeramente valorar nuestras raíces, debemos valorar lo que somos, nuestra identidad cultural, porque en su mayoría los países latinoamericanos somos producto de un mestizaje, producto de una colonización, chicos. ¿Ya? Aquí tenemos más conceptos que vamos a compartir y vamos a analizar. Sí, chicos, aquí podemos viajar en el tiempo
Si podemos situarnos hace muchos años atrás, podemos situarnos antes del siglo XX, antes de 1990, ¿sí? Donde en aquel entonces no solo Ecuador, sino Latinoamérica y gran parte del mundo vivían momentos muy controversiales, ¿sí? Desde que la mujer alzó su voz por la lucha, a ser escuchada, a pertenecer a organismos, a ser tomada en cuenta en la política, ¿sí? También podemos reconocer capítulos a nivel del mundo cuando comenzó la industrialización, se desarrolló la tecnología, ¿sí? Cuando ya los modos de producción poco a poco fueron fortaleciéndose ya de manera más tecnológica las fábricas, la navegación. Entonces, un sinfín de hechos tan trascendentales que sucedieron a través del mundo y a través de la historia. Y sin duda alguna hablar del indigenismo no es un tema reciente, sino que también años atrás ellos han sido protagonistas a nivel de Latinoamérica. Es tanto así que el indigenismo tomó fuerza hacia finales del siglo XX y se ha convertido en bandera política de muchos estados, donde se han proclamado leyes para incorporar a los indígenas al desarrollo de los países, recuperar y conservar su acervo cultural y proteger tierras y entorno natural, además de la conformación de los estados plurinacional y multiculturales como Bolivia y Ecuador, que existe la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Podemos un poco analizar esta lectura y podemos destacar que es sin duda alguna nuestra Latinoamérica la que tiene gran parte del sector del indigenismo. Eh, y sin duda alguna también podemos conmemorar que en el país de Bolivia se encuentra o se halla un gran porcentaje de personas indígenas que habitan estos sectores por el altiplano de Bolivia, por sus costumbres, por sus tradiciones, por su vestimenta, por su dialecto. Entonces Bolivia es un referente muy fundamental y al cual podemos nosotros tomar como referencia fundamental en este tema tan trascendental. Sí, también podemos citar que el indigenismo hoy en día es una corriente de pensamiento que tiene la aplicación en el área de los estudios antropológicos y culturales, también en la política, en el arte y la literatura. Sí, vemos que el indigenismo no es que solo se ha quedado en un pueblo, sino que ha trascendido en el tiempo, en la historia, sí, ha ocupado grandes puestos, como lo decía anteriormente, eh, ha hecho de la política una bandera para demostrar, para alzar su voz, para darse a conocer, ¿ya? Y es por ello que también ha hecho énfasis en el arte, en la literatura y en otros aspectos muy importantes de la sociedad. En América Latina el concepto de indigenismo es actualmente utilizado para referirse a la forma en la que las naciones surgidas de la colonia española han fundamentado su visión acerca de la inclusión del indígena como ciudadano. A ver, estimados estudiantes, yo creo que esta parte es fundamental cuando hablamos de que todos somos iguales, que nadie es mejor que nadie, que el blanco no es mejor que el negro, sí, que el indígena no es menos que aquel que vive en ciudad, que el rico, por ser rico, no representa o no es mejor que la persona que vive en el campo, ¿no? Entonces tenemos que tener claro esas referencias. Todos somos iguales, todos somos productos del mestizaje. Por más que yo hable diferente a mi compañero, por más que yo piense diferente a los demás, por, por más que yo vista con una ropa muy particular o peculiar que mis demás colegas, no quiere decir que yo sea distinto o que yo merezca menos respeto que los demás, no, sino que todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades, destrezas, las mismas ideas, los mismos sueños, los mismos anhelos, ¿sí? En busca de un mejor vivir, de una forma de vida, en busca de mejores oportunidades, en busca de igualdad de derechos de trabajo. Es lo que nos menciona este maravilloso concepto acerca del indigenismo como parte, como miembro activo de la sociedad actual.
Yo sí los invito a cada uno de ustedes, estudiantes, que si tienen alguna pregunta, nunca duden en hacerse manifiesto en relación a los temas que estamos tratando. Recordar que hablar del tema del indigenismo es fundamental, es trascendental. Conocer sus derechos, todos sus procesos históricos. Es por ello que vamos a destacar en este día eh, nombres importantes, nombres que no solo se han quedado en ciertos sectores, sino que han llegado más allá que cualquier persona normal, ¿ya? Vamos a hablar sobre los líderes indígenas en América Latina. Aquí podemos observar estas imágenes, ¿sí? Puras mujeres que, que en un principio podríamos pensar o decir de que mm, la mujer en aquel entonces, tiempos atrás, no tenía esas grandes oportunidades, o la mujer solo se dedicaba a la casa, o no tenía mayores obligaciones con la sociedad, y por ende sus derechos no tenían mayor privilegio. Pero a partir de los finales del siglo XX podemos encontrar nombres tan importantes. Sí, aquí tenemos algunos que vamos a citarlo. Gerardo Yumi de Colombia, tenemos a Donald Roja de Costa Rica, a Marta Sánchez en México, tenemos a Verónica Willy Pan, ¿sí? Tenemos de Argentina, tenemos a Tarsila Rivera Sea del Perú, nuestro país hermano, y tenemos en México a José Antonio Medina. Podemos destacar muchísimos nombres más, sin embargo, estos son referencias para que nosotros vayamos investigando, si el profesor tal vez no le entiende un poquito, yo busco estos nombres en el internet de manera muy personal, investigo estos nombres porque son tan fundamentales cuando estudiamos el liderazgo indígena en América Latina. Y en Ecuador, a ver, nos situamos en nuestro país origen. Y tenemos personajes ilustres, en el caso de Jesús Gualabicí, en el caso de Tránsito Amaguaña, en el caso de Dolores Cacuango, ¿sí? Que son líderes ecuatorianos que han marcado un antes y un después en el sector indígena en luchas por la igualdad de las clases sociales. Y no podemos dejar de un lado a nuestra gran autora, Premio Nobel de la Paz, a una luchadora incansable por los derechos de los hermanos indígenas, como lo es esta gran mujer, Rigoberta Menchú, de Guatemala, que destaca por su gran labor por la sociedad, por la humanidad, y es por hecho que se ha hecho mérito de su gran labor a ganarse el Premio Nobel de la Paz, ¿ya? Entonces, luego de analizar todos los conceptos, todas las aristas de este maravilloso tema, luego vamos a llevar a cabo una pequeña evaluación. Así que todos estén atentos porque van a realizar un pequeño diagnóstico de lo que estamos tratando el día de hoy para que en sus casas la realicen y me las envíen para yo ir evaluando sus conocimientos y por ende voy observando su participación. A ver, otro de los temas que trascienden dentro del indigenismo es lo que manifiesta las Naciones Unidas, y es su decreto en relación a los derechos de los pueblos indígenas, citado en el año 2017. Y aquí tenemos unos artículos que nosotros podemos analizar, ¿sí? El artículo 4 manifiesta a la libre determinación. El artículo 5 a conservar sus propias instituciones. ¿Ya? Los estados deben prevenir en el artículo 8 enajenación de sus tierras y traslado forzoso. En el artículo 11 manifiesta a revitalizar sus costumbres. En el artículo 12 a revitalizar y transmitir su idioma. Nosotros sabemos que, vamos tomando este punto importante, a revitalizar y transmitir su idioma. Sabemos que vivimos en tiempos de globalización, en tiempos de cambio, en tiempos de que la sociedad está adoptando nuevas culturas, mas sin embargo estamos perdiendo la esencia de nuestras raíces, estamos perdiendo la esencia y lo que nos identifica como pueblos megadiversos y pluriculturales en el país. Entonces, un llamado de atención a cada uno de ustedes
a cada una de los que conformamos parte de este bello país pluricultural y multinacional. ¿Ya? En el artículo, en el artículo 14 dice a controlar sus sistemas docentes. Sí, en el artículo 15 a participar en las decisiones que les afecten. En el artículo 24 dice a mantener sus prácticas de salud. ¿Sí? Recordemos que ellos no es que utilizan una paracetamol, no es que ellos utilizan eh, algunas vitaminas, diciendo más o menos que vienen en cápsulas o en jarabes, sino que ellos tienen a través de las plantas, a través de la madera, a través de las semillas, sí, ellos tienen sus propias medicinas naturales, lo que nos manifiesta este decreto en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Ya, también aquí podemos citar en el artículo 25 a mantener su relación y sus derechos sobre las tierras, aguas, mares, costeros y otros pueblos. Muchas veces vemos que en nuestro país, citando Ecuador, hay deterioro en los ecosistemas naturales, citando en el caso del Yasuní, una parte de la Amazonía, donde las empresas han deforestado gran parte de estos bosques vírgenes, donde las aguas de los ríos han sido contaminados, donde la sociedad en general está padeciendo enfermedades a causa de estos químicos radioactivos que producen estas grandes maquinarias del petróleo. Es un llamado a la conciencia, a la concientización por parte de los gobiernos que está afectando la vida, la costumbre de estos pueblos tan importantes para nuestra sociedad. En el artículo 28 manifiesta a la reparación por bienes confiscados. En el artículo 31 dice a proteger y desarrollar su patrimonio cultural y biológico. En el artículo 32 cita a determinar sus prioridades y estrategias de desarrollo. Entonces, es fundamental que nosotros valoremos, respetemos y recalquemos cuán fundamental es valorar cada uno de estos decretos, cada una de estas ordenanzas establecidas por las Naciones Unidas. Recordemos que las Naciones Unidas es un organismo internacional que valora, apoya y respalda este tipo de nacionalidad, este tipo de pueblos en pro y en beneficio de una sociedad más justa y equitativa. Vamos un poquito a analizar, ¿sí? Vamos a analizar conjuntamente con ustedes las actividades que yo les dije que íbamos a tener un pequeño diagnóstico. Entonces vamos un poquito a desarrollar esas preguntas. Vamos a compartir un ratito. Vamos a compartir. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a proyectar las actividades diagnósticas que ustedes van a desarrollar en sus casas. A ver, acá donde las tenemos. Espérenme un ratito. Actividades diagnósticas de historia. A ver, chicos, antes que se abra el documento. Bueno, aquí ya tenemos, a ver, aquí ya tenemos, me parece. Déjenme un ratito que se cargue el sistema. Creo que esto no es. Este es de octavo. Vamos a buscar las actividades de bachillerato. Un ratito. Dejar de compartir. Compartir pantallas. Actividades diagnósticas de historia. A ver, chicos, miren. Aquí tenemos las actividades que ustedes van a desarrollar. Recuerden que yo les dije que si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hagan manifestar. Sin embargo, yo creo que todo está claro, el tema ha sido bastante sencillo. En esa manera creo que
hemos interactuado de la mejor manera. Más sin embargo, ahora sí vamos a emplear esos conocimientos que hemos adquirido el día de hoy a través de esta prueba diagnóstica. Ya, por favor, vamos a contestar de manera muy ordenada, vamos a leer cada uno de los ítems y por ende vamos a evaluar sus conocimientos. En la primera pregunta nos dice, una línea de forma correcta el tema de estudio con su característica respectiva. Nuestro tema del día de hoy fue acerca del indigenismo. Y aquí tenemos algunas opciones, ¿sí? Tenemos movimiento social, tenemos lucha por la igualdad y libertad, tenemos surgió y se desarrolló en el siglo XXI, promueve la extracción del petróleo. Entonces, aquí nosotros vamos a seleccionar la respuesta correcta. A ver, dijimos que el indigenismo es un movimiento social, ¿ya? También hablamos que el indigenismo representa la lucha por la igualdad y la libertad, ¿ya? Surgió y se desarrolló en el siglo XXI, surgió y leamos bien las alternativas, surgió no, nosotros hablamos en la exposición de que tuvo su mayor esplendor a finales del siglo XX, ¿sí? A finales del siglo XX, ¿ya? Entonces, esa no vamos a seleccionar. Promueve la extracción del petróleo, el indigenismo. El indigenismo no promueve, antes no quiere que se extraiga el petróleo en zonas donde afecta a la naturaleza, en zonas donde afecta la vegetación, en zonas donde afecta el hábitat de los pueblos ancestrales. Es por ello que nuestras respuestas correctas serían la primera y la segunda. Vamos a leer la siguiente, dice. Contesta las siguientes preguntas y registra tu respuesta. Identifica con una X la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes nombres no es un líder de origen ecuatoriano dentro de las luchas sociales? Recordamos que en las positivas también nosotros mencionamos y explicamos de que habían autores ecuatorianos, mexicanos, colombianos, peruanos, guatemaltecos, y nos dice que identifiquemos con una X la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes nombres no es un líder de origen ecuatoriano? Nos pide que solo seleccionemos ¿cuál de los siguientes nombres no es un líder ecuatoriano? Jesús Gualavicí, Dolores Cacuango, Rigoberta Menchú, Tránsito Amaguaña. Según lo que nosotros analizamos, lo que nosotros aprendimos el día de hoy, diríamos que Rigoberta Menchú no es, no es un líder de origen ecuatoriano. Los demás autores sí lo son. Y entonces esa sería mi respuesta correcta. Chicos, vamos analizando porque yo este archivo les voy a enviar al grupo del WhatsApp para que ustedes vayan también analizando y vayan afianzando sus conocimientos. La otra pregunta dice, ¿por qué crees que este movimiento social busca la igualdad de oportunidad, la educación y un mejor modo de vida? Asocia los literales correctos y selecciona la correcta con una X. A ver, déjenme un poquito, no puedo mover la pantalla. No puedo mover la pantalla. Déjenme salir de aquí. Ahí estoy bien un ratito, que no puedo mover. A ver, y vamos hasta aquí. Hasta aquí nos quedamos, diga. Sí, vamos a borrar esto. A borrar. Borrador. Ya. Y vamos a anotar. Vamos a ver. A ver, ¿qué dice? Asocia los literales correctos y selecciona la correcta con una X. Dice, ¿por qué crees que este movimiento social busca la igualdad de oportunidad, la educación y un mejor modo de vida? ¿Por qué se ha sentido excluido de la sociedad y de los gobiernos? Podría ser una buena alternativa, diga. Porque esta lucha no es de ahora, sino desde muchos años atrás. Puede que también sea cierta. Tuvo mayor difusión a finales del siglo XX. Exacto, sí, tuvo mayor difusión. ¿Tuvo el apoyo del sector bancario? El sector bancario financiero, no. Entonces nuestras alternativas correctas podrían ser A, B y C, ¿verdad? Las tres primeras. Y buscamos en las alternativas de acá cuál tiene A, B y C. Entonces vemos que acá está.
Miren, chequeemos, ¿sí? Es así como vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. Es así como nosotros podemos irlos evaluando a través de este tipo de actividades diagnósticas para que de cierta manera no se queden con esos vacíos. Vamos en la siguiente pregunta. El indigenismo no es solo una identidad cultural, sino que ha logrado grandes espacios y podemos destacar también. ¿Qué podemos destacar también? Nos pide que contestemos verdadero o falso. Espacios políticos dentro de cada país, ¿sí? Ha ocupado espacios políticos, entonces yo voy a poner verdadero, ¿sí? La otra dice, ¿su mayor expresión en la actualidad se halla en Bolivia? También. Sus aportes culturales no se están perdiendo para nada. Falso, porque sí se están perdiendo muchos de sus aportes culturales, su identidad cultural. Y entonces esta sí sería falsa. Y vamos con la última pregunta. Seleccione con un visto las alternativas correctas. Leamos bien. Declaración de los Derechos de los Indígenas según las Naciones Unidas. La libre determinación, sí. La libre determinación sí había. Yo sí recuerdo haber leído la libre determinación. Proteger y desarrollar su patrimonio cultural. También. Utilizar la fuerza de manera desmedida. No. Participar en las decisiones que le afecten. Sí. Entonces, ahí nosotros podemos valorar lo que hemos desarrollado el día de hoy, este tema tan fundamental que es estudiar acerca del indigenismo, que no solo se remonta en nuestros tiempos actuales, sino que ya el indigenismo viene desde el tiempo de la colonización, desde la llegada de los españoles. Y nosotros somos un referente de ellos, producto del mestizaje de aquel entonces. Y sí, la identidad cultural de nuestra sociedad se está perdiendo, mas sin embargo se les hace un llamado a ustedes, a cada uno de ustedes, desde la posición que se encuentren, desde la ideología que tengan, ¿sí? A que respetemos, a que valoremos, a que inculquemos a los demás, a que inculquemos a nuestra sociedad, a que cada uno de nosotros tiene una identidad, tiene una ideología y esta tiene que ser respetarse. Y sobre todo, que nadie, absolutamente nadie, es mayor o puede creerse mejor a los demás. Ese es el mensaje que yo les podría manifestar el día de hoy. Vamos a un poquito dejar de compartir, ¿sí? Vamos a dejar de compartir para ahora sí agradecer por su tiempo, por su espacio, agradecerle a cada una de ustedes por el esfuerzo maravilloso de estar aquí presente. Bueno, entonces nos vemos en una próxima ocasión, esperando que puedan cumplir con las actividades y las disposiciones que cada docente les emite. Chicos, gracias por todo, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao con todos.